Y ahora, con ustedes, la consulta médica. Un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en esta, su consulta médica. Qué contento me siento poder participar con ustedes cada sábado a esta hora por aquí por BTV Canal 32 en esta consulta médica. Yo soy Patricio Peralta y me siento muy complacido de poder compartir todos estos temas y sobre todo en estos días que tanta necesidad tenemos nosotros los dominicanos y todo el mundo prácticamente ante esta situación del coronavirus. Precisamente nosotros como tema de salud, como programa de salud, no podemos estar al margen de este tema. Por eso vamos a continuar durante todos estos programas y también vamos a poner a su disposición nuestras redes sociales para que ustedes nos envíen todas estas inquietudes que puedan tener en lo que respecta a este tema del coronavirus y a la transmisión, de manera que podamos estar bien informados con respecto a esta pandemia que realmente ha cobrado el mundo y que prácticamente ya está desde Europa hasta Latinoamérica y que las medidas para limitar el contagio están siendo aplicadas con severidad en todo el mundo y también en nuestro país. En el país, durante el pasado fin de semana se concluyó de manera exitosa la primera jornada de intervención sanitaria a través de un plan para contener el coronavirus COVID-19, con la participación de más de 15 instituciones dirigidas por el Ministerio de Salud Pública y el Centro de Operaciones de Emergencias. Dicho plan consistió en el mapeo de casos para identificar municipios o barrios con mayor actividad de transmisión para establecer medidas de control de acceso y salida e identificar pacientes sintomáticos diagnosticados para ser trasladados a centros de aislamiento de manera oportuna. En la intervención también se incluyó la realización de pruebas rápidas a aquellos que calificaron con el protocolo con fines de determinar si aplican para la realización de una prueba PCR. También se realizó un saneamiento público de las calles, fumigación intradomiciliaria, rehigienización con el uso de cloro de las viviendas de personas que han dado positivo al COVID-19, que son sospechosos o que hayan tenido contacto con otros enfermos. En esta primera jornada se pretende impactar otros sectores del Gran Santo Domingo, La Romana, San Cristóbal y Monteplata. Estuvo dirigida por el Ministro de Salud Pública y contó con la participación del Colegio Médico Dominicano, el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, el Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de Defensa, las alcaldías, la Defensa Civil, la Cruz Roja Dominicana y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, entre otras instituciones. Y según el ministro, un cerco epidemiológico es un instrumento que se usa con fines de mantener la búsqueda activa de pacientes sospechosos, su registro, su control, seguimiento con fines de mantener un proceso epidémico bajo control en materia de transmisión. El ministro de Salud señaló que en la próxima semana se continuará con el operativo de intervención hasta completar el Gran Santo Domingo y las demás demarcaciones establecidas. También advirtió a los comerciantes que amenazan con abrir sus puertas que esta acción lo que causará es una situación incontrolable y si deciden hacerlo sabrán que tendremos consecuencias. Sánchez Cárdenas exhortó a que se acojan a las medidas sanitarias de prevención dispuestas por el Estado y los organismos internacionales de salud. También en esta semana el Senado ratificó la prórroga del estado de emergencia por 15 días a partir del 18 de mayo y hasta el 1 de junio para el gobierno implementar medidas que buscarán contener la propagación del coronavirus, el COVID-19 en el país. La Cámara Alta acogió así la enmienda que hiciera la Cámara de Diputados al pedido inicial del Poder Ejecutivo, que era de 25 días
tal como éste lo había solicitado. Esta es la tercera solicitud que realiza el presidente Medina al Congreso Nacional, una prórroga para enfrentar el brote de coronavirus y tomar las medidas del lugar en torno al virus que ha cobrado vida a más de 400 personas y cerca de 12.000 infectados. El Ejecutivo señaló que el plazo de emergencia es necesario mientras el gobierno se prepara para un progresivo y cuidadoso levantamiento de las restricciones impuestas a una gran parte de las actividades económicas. Otra información importante del transcurso de toda la semana pasada, añadido a la crisis por el coronavirus, es el humo causado por los incendios en algunos vertederos del país, principalmente el de Duquesa. Desde el pasado martes 28 de abril, momento en que se produjo el incendio en las instalaciones del vertedero a cielo abierto de Duquesa, el gobierno ha dispuesto la participación de las unidades de contingencia, coordinado con los gobiernos locales para dar una respuesta a este problema. En total, 161 personas de diferentes instituciones participan en las labores de extinción del incendio, incluyendo personal y equipo del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Agricultura, del Programa Dominicana Limpia, de la Liga Municipal Dominicana y del mismo vertedero. Así también de los ayuntamientos han aportado múltiples unidades de los cuerpos de bomberos de todos los municipios de la provincia de Santo Domingo, coordinados por el Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad 911. Gracias a estos esfuerzos, el incendio se ha ido controlando poco a poco y se trabaja únicamente en 2 focos puntuales, al tiempo que se está distribuyendo material de cobertura sobre los residuos sólidos. Por su parte, los encargados y operadores del vertedero han mantenido la operatividad del mismo y apoyando la operación de combate del incendio. La mejora ambiental y operativa en el vertedero a cielo abierto Duquesa precisa de un compromiso fuerte de las instituciones y los gobiernos locales, mientras que desde la Presidencia de la República se mantiene la coordinación entre instituciones para encontrar una solución definitiva. Dado que los casos de mortalidad en lo que respecta a por causa del coronavirus se han registrado según las estadísticas principalmente en personas de la tercera edad y ciudadanos con enfermedades previas que comprometen el sistema inmunológico. Veamos algunas cifras. Más de 1 millón de personas en la República Dominicana superan los 60 años según estos datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, las cuales entran en el segmento de la población más vulnerable a contraer el coronavirus, enfermedad que fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud porque se expandió en todo el mundo de forma simultánea. Justamente en este programa nosotros contamos con la experiencia y con las recomendaciones. Nos visita hoy la doctora Rosy Pereira Ariza. Ella es geriatra y directora del Instituto del Abuelo. Qué bueno que está con nosotros. Bienvenida. Gracias, gracias. Qué bueno. Doctora, quisiera saber ante todo si usted estaría de acuerdo o está de acuerdo con esta disposición sobre el alejamiento social de los adultos mayores. Definitivamente ya sabemos que es la población más afectada, más vulnerable, ¿no? Sí. Tenemos que estar de acuerdo con el distanciamiento social porque esa es una forma de nosotros tratar de contener la expansión del virus. Es preocupante, sin embargo, que nosotros tenemos, es verdad que la mayoría de las personas, el 81% de las personas adultas mayores en nuestro país viven con familia. Solamente es un 19% que está solo. ¿Esos son los que viven en los asilos? No necesariamente. No. Los que viven solos. Hay un 11% de la población adulta mayor que vive sola. Usted nada más tiene que irse a los barrios y usted va a encontrar muchos adultos mayores viviendo solos. Eso nos preocupa. Nos preocupa porque la gran mayoría de ellos depende de la caridad pública. Si nosotros tenemos las restricciones imponemos el distanciamiento social, debemos nosotros, se supone que el CIUBEN debe conocer quiénes y dónde viven esa gente.
Entonces debe establecerse una disposición donde esas personas sean socorridas y la seguridad alimenticia de ellos y la solidaridad en cuanto a sus problemas de salud también deben ser visualizadas. Eso nos preocupa. Ustedes dirían, bueno, el 81% vive con su familia. Ajá. Pero esas personas que viven solas tienen el mismo 19% derecho. usted dice. Sí. Es un número bastante alto. Sí. Es un 19% que vive solo en el país. El 81% vive con personas. El porcentaje de adultos mayores... Que se viven con personas, tienen familias o estos... No, en familias extendidas la gran mayoría. Vive con sus familiares, en familias extendidas. Recuérdese que el porcentaje de personas aquí institucionalizadas es muy bajo. Es menor del 1%. O sea que nosotros tenemos que pensar en esa población. Eso nos preocupa a nosotros. Y tendríamos que pedirle la solidaridad de los barrios, de los residenciales donde tienen personas viviendo solas. Yo tengo pacientes que viven solos. Y pero no tienen familia estos pacientes, sería mi pregunta. Mire, ¿verdad? De la misma manera como nosotros tenemos huérfanos de padres vivos, tenemos adultos mayores con familiares ausentes. Sí. Así que los hijos no se preocupan. Muchos no tienen hijos, tienen familiares cercanos que no se ocupan muchos de ellos. Ayer mismo yo vi una paciente que vive sola y tiene familiares, tiene sobrinas que viven a menos de una cuadra de ella y no la visitan. Una persona extranjera es la que ahora mismo le está prestando apoyo, que se preocupa y va todos los días, le lleva una comidita, una sopa, qué sé yo, porque la señora vive sola. Y ella, por suerte, ya mentalmente está bien, pero usted sabe que la soledad muchas veces nos impide a nosotros hasta ponernos a hacer una comida para una persona sola, se le olvida, entonces comen un yogur con unas galletitas. Eso no es comida. Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos que estar pendientes. El distanciamiento social, sin embargo, es importante y es fundamental, no solamente de los adultos mayores, de todo el mundo. Nosotros todos tenemos que distanciarnos, aún dentro de la casa tenemos que tener cuidado, sobre todo teniendo familias que tienen que salir a trabajar y volver. Así es. Sí, eso es un tema. Muchas familias, sobre todo, las personas pueden quedarse, los adultos mayores sobre todo, pero los jóvenes salen a trabajar también y pueden ser un ente, ¿verdad?, de transmisión, ¿no? Por eso también las medidas que vamos a verlas en un momento, ¿qué podemos hacer en las casas? Pero antes de eso yo quisiera saber precisamente por qué esta población y cómo está dividida en cuanto a la capacidad, yo diría, de recibir este virus en cuanto a los adultos mayores, ¿verdad? El tipo de población que tenemos y cuáles son los más, precisamente lo que son más vulnerables, ¿no? Mire, el problema con la adultez mayor y frente a una enfermedad viral, bacteriana de cualquier tipo, es que en la medida que nosotros avanzamos en edad, nuestro sistema inmunológico no funciona de manera adecuada. Nuestro organismo produce unas células que se llaman los linfocitos T, que son los policías del organismo. ¿Qué pasa? Que estamos frente a una enfermedad donde las personas que van a ser atacadas no conocen al enemigo. Los policías que pueden estar ahí no saben de dónde van a venir los tiros. Este virus, al ser desconocido, la primera vez que sale, nuestro organismo no ha creado los anticuerpos, o sea, los policías que nos van a defender de él. Entonces, si nosotros encima de eso no tenemos policías suficientes para contrarrestar el ataque, es normal. Es una lucha desigual. Entonces, con los adultos mayores, ese es el problema. No tienen suficientes defensas para poder contrarrestar el ataque de la enfermedad. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer para evitar el contagio? Y eso sin hablar de los adultos mayores que poseen si nosotros ¿no? hablamos de las comorbilidades, que eso es un ingrediente más que se añade
al problema ya de base que tienen de la inmunología son las patologías deprimida. adicionales, ¿verdad? Todas las comorbilidades, son todas las patologías, todas, señores. Hipertensión, diabetes, problemas pulmonares, que tenemos muchos aquí, bronquitis crónicas, asmáticos, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, esos fumadores famosos que han desarrollado enfermedades pulmonares, las mismas enfermedades inmunológicas, todo lo que es el sistema endocrino que tiene esas personas que tienen problemas endocrinos y problemas del sistema cardiovascular, van a ser más vulnerables. Y recuérdense que nosotros, en la medida que avanzamos en edad, siempre hay uno. Yo no tengo un paciente que no tenga una o dos comorbilidades. No existen para mí. Sí, porque en la medida también que la edad va avanzando, así mismo también se va deteriorando el ser humano, el cuerpo humano, ¿no? Yo quisiera saber, doctora, entonces, ¿cuáles serían sus recomendaciones o qué debemos hacer nosotros con nuestros adultos mayores ante esta situación? Yo quisiera, tanto, bueno, con respecto a su movilidad dentro o fuera de la casa, como también las personas que convivimos con ellos, ¿no? Mire, yo quisiera dividir eso entre los adultos mayores que viven en sus casas. Voy a sacar una parte para los que viven solos, pero voy a hablar de la mayoría primero, los adultos mayores que viven en sus casas y los que están institucionalizados, porque nosotros tenemos dos formas de cómo manejar eso. Los adultos mayores que viven en sus casas y que tienen cuidadoras, que hay una población grande que tienen cuidadoras, viven con esa persona, esa cuidadora que va, muchas veces se queda la semana completa, se va los sábados, regresa el lunes y hay otra que entra los fines de semana. Ese es un grupo. Esas personas que tienen cuidadoras, que van a ir todos los días a visitar al adulto mayor para quedarse y pasarse el día entero, ya sea que estén solos o con sus familiares, esa cuidadora al llegar tiene que, antes de saludar al adulto mayor, darse un baño, quitarse esa ropa, porque recuérdense que el virus puede permanecer unas horas sobre las superficies, aún sobre la ropa, quitársela toda, ponerse un uniforme u otra ropa que esté ahí en la casa para evitar que en su transcurrir, utilizando transporte público, como la mayoría lo hace, utilizando transporte público, pueda haberse contagiado y no tener síntomas y pasárselo al adulto mayor. Así es. Ese es uno. El otro grupo de personas adultas mayores que viven con sus familiares, pero que dentro de esa familia extendida hay un grupo que tiene que salir a trabajar. Esas personas naturalmente tienen que proceder exactamente igual que si fuera una cuidadora que viniera de la calle. Llega a su casa, se quita la ropa, se baña, echa esa ropa, lo ideal es que se eche la ropa a lavar, que no la echen en la ropa sucia porque el virus puede entonces traspasarse a los otros. No. Se contagia Ahora, si usted no tiene la posibilidad de lavar esa ropa todos los días, póngala al sol. Que si usted la pone al sol, gracias a Dios nosotros tenemos sol suficiente en este país, el sol mataría el virus. Si usted la pone al sol, cuando llega, ya eso lo podría matar. Un problema que nos preocupa personalmente a nosotros es el hecho de esas casas donde hay niños pequeños. Sí. Los por lo niños regular siempre los pequeños abuelos no tienen síntomas. juegan o están, los niños son los que más ¿Y son qué es lo que allegados usted cree? No solamente que juegan, no. Que a ellos son los abuelos, jefes de familia. Sí. Son adultos mayores que son los jefes de familia, que tienen los niños donde ellos los están cuidando. ¿Por qué es que los campos se han quedado vacíos, sobre todo de mujeres adultas mayores? Porque los familiares se los traen para acá, para hacer las labores de watchman, de cuidadores de niños. Espérese, niñera, cocinera, lavandera, todas las labores de la casa. Eso es un trabajo no remunerado, pero que es un trabajo. Y eso es la contribución de ese adulto mayor a la sociedad. Entonces, esa gente que tienen esos niños que pueden contraer la enfermedad, pero no tienen síntomas en la gran mayoría de los casos. No tienen síntomas, pero son infecciosos, porque pueden contraer el coronavirus. Imagínense ustedes la preocupación, y eso tiene que ser una preocupación para todos. Por suerte que ahora,
con las declaraciones y las disposiciones del honorable señor presidente de la República, los niños van a estar fuera de las escuelas y se supone que deben estar en la casa y que los padres tienen que elaborar, desarrollar estrategias de cómo van a mantener entretenidos a esos niños. Imagínense ustedes los niños viviendo en apartamentos, que se le hace difícil mantenerlos dentro de la casa, pero por ahí anda, en Internet hay de todo. Y los chinos han desarrollado una serie de actividades que pueden ser implementadas dentro de la cosa, pero de una manera increíble. De la casa, sí. Sí. Entonces, todas esas cosas, todas esas tres estrategias se van a tener que estar desarrollando, porque nosotros estemos esto por 15 días o 3 semanas, pero nosotros no sabemos. Estamos entrando en la fase tercera de la enfermedad, donde ya hay un contagio de nosotros, de la población dominicana. Ya hay casos dominicanos, no de los que vinieron de viaje, ¿no? Así es. No de los que vinieron de viaje. Solamente, no son los importados, ya comunitarios. nosotros tenemos nacionales. Sí. Entonces ya eso significa que esa persona que ha estado en contacto con muchos a su alrededor, el Ministerio de Salud Pública, a través de los mecanismos establecidos, tendría que ir contactando todos los contactos, que no se ha hecho. Así es. Que no se ha hecho. Nosotros debemos esperar que haya una mayor, en la medida que se vayan haciendo las pruebas, que todavía nosotros estamos muy cortitos de la cantidad de pruebas que hacemos, en la medida que se vayan haciendo las pruebas se van a detectar muchos más casos. Claro. Entonces, todas las medidas que han sido tomadas por el gobierno central son atinadas en este momento, donde nosotros lo único que podemos hacer es medidas de contención de la diseminación del virus. No tenemos otra cosa. Y que va a depender de cada uno de nosotros, va a depender de cada persona en particular, no va a depender ni del gobierno, ni va a depender de las instituciones, va a depender de cada uno de nosotros y la actitud que nosotros lo que tenemos que tomar la responsabilidad de velar por nuestra propia salud. Usted está en sintonía con La Consulta Médica.